Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta sesión de la Escuela al Campo con Severino. Mi nombre es Diana Álvarez y soy coordinadora de comunicación de la marca CB. Nos da mucho gusto poder iniciar experiencias de acercamiento con personas como ustedes, que comparten la misma pasión por la agricultura y la visión de un mundo sustentable. Como parte de esta visión, queremos compartir con los futuros ingenieros, agrónomos, productores y emprendedores de negocios lo que la marca de CB de Bayer ofrece para la producción de maíz, que es un alimento que está en nuestras mesas todos los días. Ahora les cuento, ¿qué es CB? CB es parte del portafolio de marcas y productos que ofrece Bayer en México. Somos una marca de semillas híbridas de maíz blanco con más de 50 años de experiencia en el mercado y estamos enfocados en ofrecer a los productores semillas que se adapten a sus condiciones de siembra, que sean de precio accesible y ofrecerles la confianza de una mejor producción. El día de hoy queremos presentarles a Severino. Severino es nuestro experto agrónomo especialista en maíz, con muchos años de experiencia en la producción agrícola, y es un apasionado por compartir sus conocimientos con todos aquellos que tienen interés y curiosidad por la agricultura y la producción de alimentos. En la sesión del día de hoy, que se dividirá en dos secciones, Severino nos hablará sobre el proceso de floración de maíz, así como el reto de la producción de alimentos hacia el 2050. Durante toda la sesión, el chat permanecerá abierto para que estemos recibiendo sus dudas o comentarios y se abrirán 3 espacios para atenderlas. Uno a la mitad de la primera plática, otro al final de la segunda plática y el tercero al final de la tercera plática. Entonces, anoten y vayan preguntándonos todo lo que quieran que Severino nos responda y estaremos encantados de hacerlo. Finalizaremos también el día de hoy con una breve dinámica de 5 preguntas donde podrán ganar varios premios de la marca. Entonces los invitamos a poner mucha atención, tomar notas y sobre todo a participar. De mi parte, los dejo con Severino. Les doy nuevamente la bienvenida y que disfruten la sesión del día de hoy. Adelante. Ok, bueno, jóvenes, muy buenos días a todos. Si me dan, por favor, acceso a compartir pantalla. Les comento, bueno, mientras nos conectamos, soy Severino y soy, como ya lo mencionaron, un verdadero apasionado por el cultivo del maíz. Y antes de iniciar esta sesión, como ya es tradición, quiero agradecer a nombre de Semillas CB el tiempo que nos están brindando de sus actividades, tiempo que trataremos de recompensar con información que realmente sea de valor para ustedes. Y para ello, pues pondremos todo nuestro mejor esfuerzo, ¿verdad? En lo particular, yo soy un apasionado por el hecho de que el verdadero valor del conocimiento no está en atesorarlo, sino en compartirlo. Y bueno, esto va de la mano y perfectamente eslabonado con las ideas o con esta iniciativa de Semillas CB, de llevar toda esta información que les estamos compartiendo de la escuela al campo. Bien, déjenme nada más ver si podemos... Debe estar ya activa tu... Ya están observando toda la presentación. A ver, permítanme un segundo. Me dice que solo anfitrión puede compartir. Equipo de producción, si nos pueden apoyar. Si nos pueden apoyar, perdón. Un segundito, jóvenes. Bueno, mientras les voy comentando, la primera presentación que vamos a tener el día de hoy, más o menos durará unos 30 minutos, 25, 30 minutos, y vamos a hablar de un fenómeno muy importante en la vida del maíz, que es la floración del maíz, el proceso de polinización y fecundación de este cultivo. Iniciamos en un segundito nada más. Ya lo debes de tener, Severino. Ya, a ver. Me dice que solo anfitrión. No me da la opción de compartir aún. Si me ayudan con esto, o si tienen ahí la presentación, pues igual compartirla por ahí a algún otro compañero. Bueno, les voy comentando, para no perder tiempo. Todos los seres vivos, desde que nacemos hasta que morimos, pasamos por diferentes etapas en nuestra vida. Si hacemos una analogía entre el ser humano y el cultivo del maíz, digamos que el ser humano pasa desde que nace hasta que muere por varias etapas. Seguramente todos ustedes lo habrán escuchado. Hay muchas variantes y subcategorías, pero en términos generales, un ser humano nace, pasa por la etapa, digamos, de niñez,
Posteriormente pasamos por la adolescencia, digamos, adultez, etapa reproductiva y senectud o la adultez mayor, ¿verdad? Estas son las etapas por las que pasa un ser humano. En el caso del maíz es un poco más simple y el maíz pasa básicamente por dos grandes etapas. La etapa vegetativa, que es todo lo que sucede en el maíz desde que se siembra hasta que llega la floración. Y la segunda etapa es precisamente de la floración, del momento de la reproducción al llenado de grano hasta la cosecha. Entonces el maíz, digamos, Ingeniero, ¿sí? ingeniero, una disculpa. Sí. ¿Podría ayudarme compartiendo su pantalla? Ok, un segundo. ¿Ya la están observando? No, necesitas compartir tu pantalla. Perdón, pero no me da opción. Solo anfitrión, todos los participantes, solo anfitrión. Sí, ahí en el botón de compartir pantalla, Severino, por favor. ¿No? No, no me da la opción. Estoy aquí en el tema de compartir. A ver, aquí está ya. Ya, perfecto. Ahora sí la pueden observar todos. No, solo confírmenme. Listo, sí, Listo. ya podemos. Okay. Muchas Perfecto. gracias. Muy bien. Una disculpa por la dificultad, está bien. Estábamos hablando, pues, que a través de las etapas de desarrollo del ser humano pasamos por varias etapas, ya lo mencionamos. En el caso del maíz es más sencillo, tenemos la etapa vegetativa, que es la etapa en la que el maíz forma hojas, tallos, estructuras vegetativas, de ahí su nombre. Y después tenemos la etapa reproductiva, que básicamente está relacionada con el grano y su llenado, hasta la fecundación, hasta el momento de pues la floración como tal. Entonces, en esta ocasión, en esta plática en particular, nos vamos a enfocar en esta etapa que estoy marcando aquí con el cursor, que tiene que ver básicamente con la etapa de la floración, y a eso nos vamos a enfocar. Nada más como dato complementario, no está por demás entender que hay una rama de la biología que estudia completamente todos los fenómenos de los factores del medio ambiente que envuelven a los organismos, en este caso al maíz. Todos los factores, temperatura, humedad relativa, humedad en el suelo, ataque de plagas, enfermedades, todos estos factores que envuelven a los cultivos y el estudio del crecimiento y desarrollo de los mismos, de los cultivos, a eso se le llama fenología. Es muy importante entender esto porque hay fenología para plagas, para cultivos. El mismo ser humano es estudiado a través de la fenología. Entonces, una rama de la biología muy interesante para estudiar a los organismos. Una gran diferencia que tenemos que entender del maíz con respecto a otros organismos vivos es que el maíz posee los dos sexos, el maíz posee los dos sexos, tanto el masculino como el femenino, en un mismo organismo. Digamos, si vemos una planta de maíz, la parte reproductiva masculina está representada por la espiga, de ahí es que se generan los granos de polen, y la parte reproductiva femenina está representada por el jilote, que posteriormente se formará en grano, ¿verdad? Y en mazorca. Bueno, esto es en la planta en el cultivo del maíz, pero hay otros organismos vivos, por ejemplo, los mamíferos, y representamos aquí un ejemplo de un mamífero a través del ganado vacuno, ¿va? Las reses. En el ganado vacuno hay organismos que son machos, como el toro, y hay organismos que son hembras, como la vaca, pues. Entonces, ahí la clara diferenciación es que los sexos están en diferentes organismos. En el caso del maíz es diferente, los dos sexos presentes en una misma estructura. En un mismo organismo, más que estructura. Estudiemos un poquito, brevemente, o hagamos un repaso de las estructuras reproductivas masculinas y las estructuras reproductivas femeninas. Ya mencionábamos que la estructura reproductiva masculina está representada, digamos, por la espiga. La espiga es la estructura reproductiva masculina por excelencia. Y en esta estructura reproductiva es donde se produce el polen, que si hiciéramos una comparación con los mamíferos, la estructura reproductiva masculina, el producto de la estructura reproductiva masculina en los mamíferos pues son los espermatozoides, ¿verdad? En el maíz es el polen, y hay muchas analogías como lo vamos a ver en unos minutos.
Ese polvo amarillento, ese polvo que encontramos en cantidades gigantescas en las parcelas de maíz durante la floración, ese es el polen. Este polen es producido en cantidades, como les decía, gigantescas. ¿Qué tan gigantescas? Pues solamente para que se den una idea, una sola espiga de maíz, una sola planta con su respectiva espiga puede producir entre 2 y 5 millones de granos de polen. Esto aplica para los maíces híbridos o mejorados, de 2 a 5 millones de granos de polen por planta. Esto no aplica necesariamente para los criollos o variedades nativas, porque las variedades nativas de maíz o criollos, como los conocemos normalmente, pueden llegar a producir, se han encontrado variedades nativas que producen hasta 24 millones de granos de polen por planta. Entonces, la cantidad de granos que producen es excesiva y típicamente está relacionado entre más rústico sea el ambiente y más difícil sea, las variedades se adaptaron a producir mayor cantidad de polen con el ánimo de no tener problemas durante la fecundación y floración que vamos a ver a detalle en unos minutos más. Entonces, son extremadamente pequeños, casi microscópicos, de forma prácticamente esférica y de color translúcido. Aquí vemos la estructura reproductiva masculina, la espiga. Si hacemos un acercamiento a la espiga, aquí donde estoy señalando con el cursor en la fotografía de la izquierda, esos sacos, a manera de sacos que se ve que cuelgan de la espiga son las anteras. Estas son las anteras dentro de las cuales están los granos de polen. Aquí podemos ver cantidades gigantescas de granos de polen que podemos recolectar. Si durante la época de la floración del maíz, como seguramente lo habrán hecho muchos de ustedes, hacemos un recorrido por una parcela y golpeamos con nuestra mano ligeramente una espiga, la cantidad de granos de polen que se derramará, pues será una evidencia de lo que estamos hablando, ¿verdad? Básicamente ese es el tema. El grano de polen está contenido dentro de las anteras. Estos sacos que cuelgan, estos pequeños sacos que cuelgan de las flores del maíz, de la espiga del maíz, de las ramificaciones que tiene la espiga de maíz, son los contenedores y las estructuras donde se producen los granos de polen, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en no confundir las anteras con el polen. Digamos que el polen está dentro de las anteras. Dentro de estas anteras, ahí es donde están contenidos los granos de polen. Bien, si hacemos todo un acercamiento mayor para entender mejor esta estructura reproductiva masculina, aquí vemos una típica espiga de maíz con una ramificación central y varias ramificaciones laterales. El número de ramificaciones laterales es dependiente de cada genética, de cada híbrido o cada variedad nativa. Eso depende de la genética. Hay con más y menos espigas. Hay espigas que tienen una espiga central, que esa todos la tienen, pero tienen 3, 4, 5 ramificaciones. En cambio, hay variedades nativas que se han reportado que tienen hasta 50 ramificaciones laterales, ¿verdad? Entonces, eso depende de la genética de cada material de maíz. Aquí vemos un acercamiento a las anteras. Si estas pequeñas sacos que cuelgan de las ramificaciones del maíz, hiciéramos un zoom, hiciéramos un acercamiento con un microscopio electrónico, podríamos ver algo como esto. Aquí están las flores del maíz dentro de las anteras. Las anteras, parte de la estructura de la flor del maíz. Y dentro de las anteras, miren, aquí nos vamos acercando un poco más. Aquí ya vemos una antera a mucho mayor acercamiento y vemos cómo las anteras se abren a manera de una vaina, por ejemplo, una vaina de frijol, que se abren lateralmente para dejar salir dentro de sí los granos de polen. Aquí, como pueden observar donde les estoy marcando con el cursor, seguramente podrán observar esas esferas que están contenidas dentro de las anteras, son los granos de polen. Una antera que ya derramó sus granos de polen, pues se ve de esta manera. Parece un saco de Ixtle que todos ustedes de alguna forma conocen. Tiene esa textura, incluso si ven la textura aquí con un mayor acercamiento, es lo que podemos ver de una antera. Dentro de las anteras están los granos de polen. Solamente para reforzar la idea del tamaño y las proporciones, una cosa muy interesante es, y una pregunta típica cuando hablamos de estos temas es, ¿cuánto tiempo dura tirando polen una planta? Una espiga dura tirando polen aproximadamente 7 días. Digamos que el primer día
solamente tira polen la espiga central, una tercera parte. El segundo día, el segundo tercio de la espiga central. El tercer día, el último tercio, el basal, la parte inferior de la espiga central. Y después, en los siguientes 3 o 4 días, todas las espigas laterales que estoy aquí marcando, todas derramarán polen de la misma manera, de la punta hacia la base, de la punta hacia la base. Entonces, una sola espiga derramará polen durante 7 días. 7 días. Ahora bien, una cosa es lo que derrame de polen una sola planta, 7 días, pero una parcela completa, una parcela totalmente sembrada con maíz, puede durar derramando polen entre 15 y 16, 17 días. ¿Por qué? Porque no todas las plantas van al mismo nivel de desarrollo. Aunque se siembran el mismo día, algunas quedan un poco más profundo y nacen después, a otras batallan 1 o 2 días para poder brotar del suelo porque el suelo estuvo más compactado, porque quedaron terrones sobre de ella, el ataque de plagas, la disponibilidad de humedad, todos esos factores hacen que las plantas no vayan exactamente al mismo nivel y eso provoca que floren en diferentes etapas, de tal forma que en el global de una parcela más o menos podemos durar 15 días derramando polen. Bueno, rápidamente revisamos la estructura reproductiva masculina. Veamos la estructura reproductiva femenina, que está representada, como ya les había mencionado, por el jilote. Y el jilote es una estructura muy interesante porque en el jilote se concentran todos los óvulos de la planta de maíz. Se depositan sobre el lolote. Ustedes todos hemos comido alguna vez un elote y ubican perfectamente el lolote, es la estructura sobre la que se montan todos los granos del maíz. Bueno, ahí hay una diferencia interesante que hay que hacer notar. En los mamíferos, típicamente, bueno, hablando del ser humano, cuando las mujeres están en etapa reproductiva y producen la ovulación, típicamente la ovulación se produce un solo óvulo por vez, ¿verdad? Por etapa reproductiva, por mes, digámoslo así. En el caso del maíz, se producen por planta entre 400 y 600 óvulos, no 1, ni 2, ni 6, sino 400 a 600 óvulos, que después se convertirán en los granos de la mazorca. Ahora bien, es casi imposible que se logren hasta 600 granos de maíz, porque más o menos entre el 15 y 18% de todos los óvulos que se producen en un lote se abortan, de tal forma que realmente los granos que son fecundados y que después se convertirán en un grano son entre 400 y 450, depende de las condiciones del medio ambiente y del manejo, pero una mazorca típica tiene desde 380 hasta 450 granos. Pero tienen que recordar que cada grano fue antes un óvulo. De hecho, botánicamente hablando, seguramente muchos de ustedes recordarán sus clases de botánica o biología, la definición botánica de un grano es que la definición botánica de un grano dice que es un óvulo que fue fecundado, se desarrolló y maduró hasta convertirse en un grano. Entonces, ese es el tema. Otra cosa que hay que resaltar en la estructura reproductiva femenina del maíz, el jilote, es que cada óvulo tiene conectado a sí mismo un pelo del jilote. Entonces, conclusión, existen tantos cabellos o pelos de una mazorca como granos o óvulos, perdón, como óvulos haya podido desarrollar. Si tiene 450, 600 óvulos, pues tiene 600 cabellos o pelos del jilote. Entonces es interesante entender esa cuestión. Cada óvulo tiene conectado para sí mismo un pelo del jilote, ¿verdad? Digámoslo así. Y ese pelo tiene una función bien interesante porque ese pelo, digamos que es, bueno, vamos a verlo aquí adelante. Cada uno de esos cabellos es un camino o es una carretera o un tobogán, si lo quieren ver así, para que a través de él baje el contenido genético del grano de polen y se lleve a cabo la fecundación. Ahorita lo vamos a ver a más detalle.
Aquí vemos la etapa R1, típicamente cuando se metan a este tema van a ver que la denominación se maneja por letras. R1 equivale a floración femenina. Y la floración femenina se da cuando en la parcela el 50% por lo menos de las plantas ya está mostrando sus pelos del jilote. Una cosa interesante es que los pelos que primero emergen, por ejemplo, estos cabellos que están saliendo, cabellos del jilote que están saliendo en este momento, corresponden a los granos o a los óvulos que están conectados en la base. Son los primeros en salir, por eso siempre son los cabellos más largos. Después de que salen los cabellos de la base o estigmas, salen los de la parte media y finalmente los de la punta. Más o menos así se da el proceso. Ok, hasta ahorita ya revisamos las estructuras reproductivas del maíz y vimos lo que era la fenología. No sé si hasta este momento tengan una pregunta. Ahorita podemos abrir un espacio para preguntas y respuestas. Diana. Muchas gracias, Severino. Sí, por el momento no hemos recibido todavía comentarios. Les recuerdo a todos que está abierto el chat para cualquier duda o comentario que pueda surgir de lo que nos está platicando Severino. Pero pues me parece que sin problema podremos atender las dudas en el siguiente espacio de preguntas y respuestas, lo que vaya surgiendo de aquí en adelante. Muchas gracias. Perfecto, ok, entonces continuemos. Entonces, recapitulando, vimos lo que era la fenología, vimos que el maíz, a diferencia de otros cultivos, tiene los dos sexos en una misma planta, en un mismo organismo, y vimos rápidamente las estructuras reproductivas masculinas y las estructuras reproductivas femeninas. Bueno, ahora con ese conocimiento que tenemos ahora, vamos a ver cómo es que se lleva a cabo la formación del grano. Y todo inicia con la polinización. Aquí me voy a tener un minuto porque tenemos que hacer una distinción y una aclaración en el sentido de que a veces utilizamos como términos similares o sinónimos el concepto de polinización y fecundación y no son lo mismo. Eso es lo que vamos a abocarnos en unos minutitos. ¿Qué es polinización? Polinización no es otra cosa más que el viaje de los granos de polen desde la espiga. Aquí quedamos que aquí en la espiga se producían los granos de polen dentro de las anteras. Bueno, el viaje que hace el grano de polen desde la espiga hasta los pelos de otra planta del jilote, eso es polinizar. Aquí vale hacer algunas observaciones. Primera, el maíz, a diferencia de otros vegetales o de otros cultivos, básicamente basa su polinización en la ayuda del viento, no de los insectos como en otros cultivos. Hay cultivos como la papaya, por ejemplo, que es fundamental la participación de los insectos y otros más, ¿verdad? Pero en el maíz no. En el maíz se calcula que el 98-99% de la polinización, del viaje del polen a las estructuras reproductivas femeninas, el jilote, se hace por acción del viento. Se calcula que menos del 1% lo realizan algunos insectos. Siempre puede suceder, pero el viento es el principal dispersor de los granos de polen. Cuando la espiga emerge y empieza a liberar el polen, el viento al sacudir la espiga hace que las anteras se sacudan y estas liberan el polen, como ya lo mencionamos, por etapas. Cada día una parte de esta. Entonces, ese viaje, el tema de la distancia es una pregunta que normalmente típicamente hacen. ¿Cuánto viaja el polen? Bueno, se calcula que entre el 80 y el 85 de todo el polen que produce una espiga, vamos a hablar de que una espiga produjo 5 millones de granos de polen. Bueno, el 85%, alrededor del 85% de todos los granos de polen que produce esta planta van a caer más o menos entre 5 y 8 metros de distancia. Las plantas que están alrededor de ella son las que realmente van a ser polinizadas por esa planta. Aunque hay estudios que corroboran que el polen puede viajar hasta 200 metros de distancia por acción del viento, como lo hemos mencionado. Esto es lo que provoca que en muchas ocasiones, en una parcela donde no hay ni siquiera cerca una parcela de maíz morado, negro o amarillo o rojo, de repente encontramos mazorcas que están pintadas con granos de color. Bueno, eso seguramente es porque el viento o algún insecto contribuyó, o nosotros mismos como seres humanos al ir haciendo inspección en las parcelas, traemos polen de fuera y hacemos contaminación y llevamos el polen
y la depositamos en los estigmas, en los pelos del jilote, ¿verdad? Para fecundarlo. Entonces aquí se entienden el porqué de muchas cosas. Miren aquí un acercamiento de lo que es el estigma. Aquí están cayendo, no cae uno por cada pelo, caen miles o cientos de miles de granos de polen, ahorita lo vamos a ver con más detalle, sobre cada pelo, ¿verdad? del estigma. Entonces nos queda claro que polinización es el viaje del polen. Muy diferente a lo, bueno, si quieren, nada más una aclaración más. En el tema de la polinización, aquí ya vemos más un acercamiento. Fíjense, estos tubos rosados son, hay de muchos colores. Hay amarillo, rosa, rojo, carmín, hay varios colores ahí. En este caso es rosado los estigmas, los pelos del jilote. Ya cuando se secan todos se tornan cafés, pero pueden tener varios colores. En este caso, aquí vean cómo los estigmas o pelos del jilote no son como una manguera, no son completamente lisos. Si ven a detalle, aquí en las dos fotografías, ven cómo los estigmas tienen ramificaciones y tienen una pubescencia. Esta pubescencia ayuda a que los granos de polen sean atrapados y ya no los suelten. Sobre esas pubescencias se desarrollan una sustancia pegajosa que hace que los granos de polen, una vez que tocan el estigma, ya no se muevan y se desarrollen a partir de ese momento. Entonces, esto es la polinización, el viaje del polen a través del viento hasta los estigmas o pelos del jilote. Muy diferente es el tema de la fecundación. La fecundación ya tiene que ver con que se unan, es la unión de la genética del macho. Recuerden que dentro de cada grano de polen está la información genética, el ADN de la planta que está produciendo ese polen. Y en el jilote, en el óvulo, se encuentran los óvulos que tienen la información genética de la planta madre, de la planta que está produciendo el lolote mismo o el jilote, mejor dicho. Si tomamos esto en cuenta, digo, desgraciadamente ahorita no se puede hacer una interacción más profunda, pero piensen en una situación, ¿qué relación de parentesco tienen? En una mazorca, ¿qué relación de parentesco tienen todos los granos que forman una mazorca? ¿Qué relación de parentesco creen que tenga? Bueno, todos son hijos de la misma madre. La planta a la cual estaba conectada este jilote es la planta madre. Yo sé que el jilote lo estoy arrancando de esa planta, esa es la madre. Pero los granos son todos medios hermanos, porque no sé qué planta de los alrededores, principalmente 5 o 8 metros, no sé qué planta fue la que mandó el polen y su información genética para formar estos granos. Entonces, los 450, 500 granos que forma una mazorca, todos son entre sí medios hermanos. Son hijos de la misma madre, pero el papá, pues cualquiera de los que esté circundando esa planta, ¿verdad? Por eso es que luego hay contaminaciones de color y todo esto que mencionábamos. Bien, ahora, un poco más yendo a detalle, ¿cómo se hace la fecundación? Ya dijimos que la polinización lleva el polen de la espiga a los pelos, caen sobre cada uno de los pelos. Cada grano, esto es lo interesante, cada grano cuando cae sobre el pelo del jilote, desarrolla un tubo. ¿Se acuerdan de sus clases de botánica o biología? El famoso tubo polínico. El grano de polen, cuando cae sobre la superficie, empieza a desarrollar un tubo, un tobogán, vamos, yo creo que es una mejor analogía, un tobogán es un tubo, un tobogán hueco, a través del cual la información genética si este es un grano de polen, la información genética que está aquí donde estoy marcando en la imagen, la información genética que está aquí adentro baja a través del tubo polínico, y ese tubo polínico, imagínense que este es un grano de polen, el cursor, cae es uno solo, cae sobre el grano, sobre el estigma, y empieza a desarrollar su tubo polínico. Entonces la información genética empieza a recorrer todo el estigma, todo el pelo, lo empieza a recorrer, hasta que se pone en contacto con el óvulo, el futuro grano del maíz, y lo penetra, y transfiere su información genética a través del tubo polínico. Ahora, una cosa importante es que entiendan que ahorita hice un ejercicio con un solo grano de polen, pero lo curioso es que simultáneamente, esto es a nivel microscópico, pero simultáneamente puede haber cientos, literalmente cientos de tubos polínicos desarrollándose dentro del estigma, y ahí el que va a salir triunfante es el primer tubo polínico
de un grano de polen que llegue a contactar al óvulo. Ahí más o menos esa es la situación. Y así es, en el momento que se junta la información genética del grano de polen con el óvulo, en ese momento se lleva a cabo la fecundación, la unión de los gametos masculinos y femeninos. Esa es la teoría y es muy bueno conocer la teoría, pero ¿qué aplicaciones prácticas tiene todo esto? Porque eso es lo más importante, ¿verdad? Poder transmitir este conocimiento a la gente y entender muchos fenómenos que se dan en la naturaleza. Ya vimos el tema del color, por qué de repente hay granos de color en una mazorca cuando no hay maíz, al menos muy cercano, con ese color. Podemos sacar unas conclusiones. Técnicamente hablando, la polinización, el viaje del polen de la espiga a los jilotes, eso siempre se da. Eso casi siempre es exitoso, es casi imposible que no suceda, porque el viento mueve la espiga, la sacude y hace que el polen vuele. Pero una cosa muy diferente es que el polen vuele y se deposite sobre los estigmas, y otra muy diferente es que realmente se lleve a cabo la fecundación. Entonces, cuando no se lleva a cabo la fecundación, sucede este fenómeno que vemos en estas imágenes, las famosas mazorcas chimuelas, haciendo una analogía de los granos de maíz con los dientes de una persona. Bueno, cuando no se llega a fecundar un óvulo, ojo, cuando no se llega a fecundar, no hay la unión del polen, de la información genética del polen con el óvulo, es que no se forman granos. Entonces, toda esta sección de la mazorca que estoy marcando aquí, donde no hay granos, es que el polen no llegó nunca a ponerse en contacto con el óvulo. Y puede ser por sequía, puede ser por ataque de plagas, puede ser por temperatura, hay muchos factores. Por el ataque de insectos, algunos productos químicos que afectan la fecundación. Hay varios factores, incluso deficiencias de nutrientes también, como el boro. Una mala fecundación da como resultado mazorcas chimuelas, que es lo que acabamos de visualizar. Ya para terminar, prácticamente estamos terminando la primera presentación. Como vamos de tiempo, vamos bien. Muy importante, ya les había mencionado, a cada óvulo está conectado un granito, un pelo del jilote. Aquí podemos ver en ese acercamiento cómo estos óvulos, todavía no son granos porque no han sido fecundados, están conectados a un pelo. Y digo que no han sido fecundados real. ¿Saben cómo podemos saber que no han sido fecundados? Porque no se ha desprendido de su pelo. Si se fijan, debe poderse apreciar en la imagen. Aquí los óvulos están firmemente conectados con cada pelo. Aquí se ve muy claramente, pero fíjense qué pasa cuando es fecundado un óvulo. En el momento que es fecundado un óvulo, el óvulo, le manda una señal química, bioquímica, al pelo, al estigma, y le dice, compadre, ya terminaste tu función, ya llegó un grano de polen a través de tu tubo polínico y me fecundó, ya no necesito que lleguen más. Entonces manda una señal bioquímica y corta, constriñe esa conexión con el pelo, y entonces seguramente lo pueden apreciar aquí, se deseca el pelo justo en el punto en el que se conecta con el óvulo, se colapsa, se dice, y entonces se desprende del pelo. Entonces, gran conclusión, cada óvulo que ha sido fecundado se desprende de su cabello, se desprende de su pelo. Ya no lo necesita porque ya cumplió con la misión de darle paso a los tubos polínicos. Y de aquí, de este conocimiento que es teórico, se deducen aplicaciones incluso prácticas, que es la que les quiero compartir en este momento. Y es la siguiente: hay una prueba de polinización o fecundación, o como muchos la conocen, una prueba de embarazo del maíz. ¿En qué consiste esta prueba, digamos, del embarazo? Pues consiste básicamente en que, sabiendo que si los óvulos no han sido fecundados, no se desprenden de su pelo. De hecho, cuando tú llegas a una parcela de maíz, después de unos 8 o 10 días de que terminó la floración, y ves mazorcas como estas, con un pelo ya oscuro de unos 5 centímetros, dices, seguramente va bien la polinización, porque fueron fecundados de forma apropiada. Hay veces que tú llegas a una parcela, y seguramente algunos de ustedes lo habrán podido ver, y los pelos son larguísimos. Si los pelos son larguísimos de un jilote, esa es una mala señal, porque quiere decir que el pelo siguió creciendo. El pelo del maíz, los estigmas, siguen creciendo más o menos 5 centímetros por día hasta que no hayan sido fecundados. En el momento que son fecundados, pues se desprende de su pelo. Pero si no se fecunda,
con el ánimo de dar más oportunidad a más granos de polen de que lleguen, sigue creciendo, 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 con el ánimo de esperar a que alguien llegue y le produzca la fecundación. Entonces, una señal ahí indirecta de eso. Y bueno, entonces, una conclusión de todo lo que hemos visto es la siguiente. Ustedes pueden llegar a un campo de maíz unos 8 o 10 días después de la floración y hacer este ejercicio. Tomen una mazorca, un jilote todavía no es mazorca, pero está en proceso. Y con mucho cuidado quítenle la hoja. Típicamente lo que se acostumbra es que con una navaja corten la base y desprendan los pelos de las hojas del maíz de la base. Y fíjense cómo cuando yo desprendo las hojas, desde ese momento, con una simple sacudida de esta mazorca, se empiezan a desprender los pelos. Aquí no se lo alcanzan a ver. Miren, todos estos pelos son indicador de que ya hubo una fecundación en todos estos granos de maíz. Donde haya pelos todavía pegados al óvulo, al grano, bueno, al óvulo todavía porque no ha sido fecundado, estos cabellitos lo que nos indican es que aquí en esta posición no se pudo llevar a cabo la fecundación. Y típicamente donde menos fecundación hay es en la punta. Aquí normalmente ven que a veces faltan granos en la punta. Entonces, esta es una aplicación práctica de lo que pueden hacer con el conocimiento de entender el proceso de polinización y fecundación en el cultivo del maíz. Como conclusión podríamos decir que esperaríamos que cuando una parcela fue bien fecundada, pues la mayoría, el 90-95% de los pelos se caigan con una simple sacudida. Mientras que si encontramos, imagínense que encontramos una mazorca como esta, que sí llega a darse en una sequía muy extrema, por ejemplo, pasa muchas veces. Si los pelos no se desprenden, cada pelo que no se ha desprendido es un grano que no se va a formar. Entonces, esto es lo que queríamos compartirles en el tema del proceso de floración del maíz. Es solamente una etapa y solamente para los que quieran interesarse más en este cultivo, el mejor libro que pueden encontrar en español sobre este tema es este. Cómo crece y se nutre una planta de maíz. Está disponible aquí en México. De hecho, fue editado aquí en México y es la mejor fuente de información. Toda persona que se dedique al maíz debiera tener este libro. Se los dejo ahí nada más como una reseña. Ahí está un QR donde pueden incluso escanearlo y ver una liga donde pueden ver la información del libro. Ahí lo pueden tener disponible. Ok, Diana, vamos a ver si tienen los muchachos preguntas para ver si podemos clarificarlas. Muchas gracias, Severino. Sí, tenemos un par de preguntas. Okay. La primera es de Sergio Francisco García y nos pregunta, ¿qué cuidados debemos tener en la etapa de floración? Ok, lo más importante es el estrés. La planta no puede estresarse 15 días antes ni 15 días de la floración, después de la floración. Si en tu zona el maíz florea a los 60 días, pues tú asegúrate de que 2 semanas antes de la floración y 2 semanas después tratar de que no le falte el agua. A veces entiendo que estamos en situaciones de temporal y no podemos controlar eso. Bueno, ahí preparemos lo mejor posible el suelo, hagamos todas las prácticas que en nuestro poder estén para tratar de asegurarle el suministro del agua. Que esté libre de plagas, que no haya encharcamientos, porque también el exceso de agua causa problemas. En fin, la etapa crítica para el maíz, en toda etapa el maíz puede tener disminuciones en el rendimiento, pero nada se compara con las pérdidas que tienes 15 días antes y 15 días después de la floración. Esa es la etapa más importante en la vida del maíz. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Liliana Antonio. Nos dice, ¿qué pasa si el polen no llega a la otra planta donde va a polinizar? Pues no hay fecundación. Ahora, para serte sincero, eso prácticamente, como les decía, prácticamente nunca pasa. La polinización casi siempre se da. Son millones. Imagínate, hay, ¿cuántos dijimos? 500, 600 óvulos por mazorca. 600 óvulos por mazorca. Por 5 millones de granos de polen. O sea, la cantidad es tremenda y eso estoy hablando de una sola planta. Ahora, acuérdate que en una parcela hay 60, 65 mil plantas produciendo todas millones de granos de polen. Entonces, eso casi nunca sucede. Normalmente cuando hay problemas y no se forma grano es porque lo que falló no fue la polinización, fue la fecundación. De acuerdo. La siguiente pregunta es de Aquilio Mesa y nos dice, sabiendo que hay una cantidad mayor o inmensa de polen en contra de los estigmas, ¿qué beneficio nos traerá podar espigas o qué
qué tanto viable, perdón, es esta práctica. Sí, no, digo, sería algo así como un poco pérdida de tiempo, pero es buena la pregunta por la curiosidad, eso es bien interesante. Mira, hay espigas de híbridos que tienen la espiga central y 2 o 3 ramificaciones nada más, no como la que les enseñé, la que les enseñé tenía por lo menos 25 ramificaciones, y aún con eso se puede llegar a hacer una buena fecundación porque se produce tanto polen que es inmenso en comparado con los óvulos. Entonces, no pasa nada. Hay algunos agricultores, por ejemplo, en ciertas regiones del país, hay plagas diabróticas y algunos otros géneros que se comen las anteras, se comen el polen y a veces se preocupan porque una partecita de la espiga fue comida por las plagas. No pasa nada. El maíz es tan sabio que produce en exceso. Miren, es tan sencillo como la analogía, seguramente lo han visto en sus clases de biología. Se producen tantos espermatozoides en contra de un óvulo que es prácticamente imposible que la fecundación no se dé, salvo casos muy especiales. Entonces, una analogía para algo similar pasa en el caso del maíz. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Luis y dicen, entonces, ¿el jilote siempre tiene que estar claro para que todo esté bien? No entiendo a qué se refiere. ¿A qué se refiere con claro? El color, bueno, pero me imagino que si debe ser blanco, no. Como les mencionaba, hay gilotes rosa, con pelos del gilote amarillos, rosas, rojos, incluso morados, verdes, verde oscuro, verde claro. Tal vez lo que mencionaba el compañero es, una vez que son fecundados, se desprenden del pelo y al momento de desprenderse del pelo, no importa qué color sea, todos empiezan a tornar oscuros, café y después café oscuro, pardo, ¿verdad? Pero esa es señal de que allá hubo una fecundación, pero el color no tiene la mayor relevancia, no Sí pasa se nada. refiere al color, Luis nos está diciendo que sí, al color, y pues saber que hay maíz, híbridos de maíz que tienen diferentes colores, ¿no? Hay maíz blanco, Sí. maíz amarillo. Ahora sí que como vemos morenitos, güeritos, es. es simplemente un color, no tiene ninguna afectación sobre el cultivo y no afecta esto, el color no tiene ninguna relevancia sobre el tema de fecundación y polinización. Perfecto. La siguiente pregunta es de Alan Leonel y nos dice, para evitar una mazorca chimuela, ¿qué cuidados debemos de tener? Bueno, lo mencionamos al inicio también en la primera pregunta, en la medida de lo posible, si estás en condiciones de riego, asegúrate por todos los medios de que 15 días antes y 15 días después no le falte agua al maíz. Típicamente el último riego para ser eficiente tendría que ser, por ejemplo, ahorita en otoño-invierno que se está sembrando Veracruz, el último riego tendría que ser cuando está parando oreja, que dicen los agricultores, o en hoja bandera, cuando está exponiendo la espiga, y que no le falta agua por el resto del mes, ese 15 días antes y 15 días después. Si estamos en temporal, pues ahí sí necesitamos portarnos bien y que nos ayude el temporal a que funcione, preparar bien el suelo, todo lo que esté en nuestras manos para poder amortiguar eso. Pero básicamente libera a la planta de estrés, plagas, malezas, falta de agua cuando se pueda, buena preparación, los agroquímicos en sus dosis apropiadas para que no le causes estrés a la planta. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de María José Cruz y nos dice, ¿por qué será que en varias parcelas fertilizan en bomba y no ponen el fertilizante en las patitas de las plantas? Perdón, no te escuché al final. ¿No ponen el fertilizante dónde? En las patitas de las plantas. Bueno, hay varias formas de hacer la fertilización. Existe la vía suelo, donde a través de granulado se deposita el fertilizante en el suelo. Yo creo que es la mejor forma. La fertilización foliar sirve como correctivo, como atenuador. No digo que no funcione, es excelente, pero como complemento. La fertilización inicial en el suelo es lo más importante. Y eso siempre tiene que ir de la mano de un análisis de suelo. Todos los elementos, incluso los microelementos, tienen que ser depositados en el suelo desde antes de la siembra o durante la siembra. Y tal vez el nitrógeno sea el único que se puede fraccionar en 2 o 3 aplicaciones sin problema, ¿verdad? Pero siempre la aplicación al suelo es preferible. La fertilización foliar es un recurso y ayuda, pero es complementaria. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Diego Armando y nos dicen... Diego Armando. Diego Armando. Ok. Hermenegildo.
¿A qué se debe tener 2 mazorcas por mata sobre todo bien desarrolladas? Ah, ok. Bueno, ese es el sueño de todo agricultor, que sus parcelas fueran todas cuateras, ¿verdad? Desafortunadamente, eso es bien difícil. La planta de maíz por naturaleza trata de producir una sola mazorca bien formada, bajo condiciones normales. Cuando llegan a ver parcelas con plantas cuateras, típicamente esto se ve solamente en las orillas del terreno, donde hay menos competencia por luz, agua, nutrientes, etcétera. Entonces, es muy difícil. De hecho, las empresas, los fitomejoradores de la mayoría de las empresas, deliberadamente tratan de producir más híbridos y plantas de maíz con una sola mazorca. Eso sí, perfectamente formada y con grano desde la base hasta la punta. Porque de todas formas la naturaleza de la planta dice, si tengo 2 o 3 mazorquitas incipientes, siempre la prioridad la tiene la mazorca principal. Hay prioridades en la biología. Es como cuando una mujer está gestando, el feto, el organismo que se está desarrollando tiene prioridad sobre el calcio incluso de la mamá, y por eso es que succiona calcio hacia el nuevo organismo. Igual el mismo principio aplica para el maíz. El maíz naturalmente define que aunque tenga 2 o 3 brotes que se puede dar por planta, la mazorca principal, la más superior, la que está más arriba, esa siempre lleva prioridad sobre todos los organismos. Sobre todas las estructuras, perdón. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Itzel Anaí y nos dice, ¿se puede infectar el grano de polen durante el proceso de polinización? Se puede infectar el grano de polen. No que yo sepa, no recuerdo una enfermedad que cause esto. No, lo más cercano, y no es que se infecte el grano de polen, lo más cercano es el ustílago maedis, el huitlacoche, pues. Las esporas de la enfermedad misma infecta, pero no al polen, al óvulo. Y si infecta el óvulo antes que el grano de polen, vamos, si en lugar de que el grano de polen llegue primero, llega las esporas o las estructuras del ustílago maedis, del huitlacoche, si llegan primero al óvulo, porque lo buscan los dos, si llega primero el huitlacoche, lo que produce es que produce una mutación, una alteración genética en el óvulo y produce una tumoración. De hecho, los gajos, esos blancos plateados que ven del ustílago, es una tumoración en el óvulo. De hecho, así es. Pero en todo caso infectaría al óvulo y no al polen. El polen no es tanto por ese lado. Muchas gracias. Vamos con las últimas 2 preguntas. Es sobre requerimientos nutricionales para la planta. La primera es de Vidmar, Alfonso, que nos dice, ¿cuáles son los requerimientos nutricionales que exige la planta del maíz? Y sobre esto también nos pregunta Marco Antonio Figueroa, ¿qué elemento de nutrición NPK nos ayuda más a la fecundación? Bueno, todos son interesantes. ¿Se acuerdan esta ley que dice la ley de los mínimos? Que el que va a dictar el desarrollo de un cultivo es el que se encuentre en menos cantidad. Pero bueno, NPK, típicamente el maíz requiere, digamos, es que es una respuesta complicada porque casi siempre va ligada con el análisis de suelo, pero digamos que si quisiéramos hacer una generalización, un maíz necesita por lo menos 180, de 280 a 200 unidades de nitrógeno a lo largo del ciclo del cultivo. De 180 a 220 unidades de nitrógeno necesita, eso es muy discutible, pero algunos dicen que pueden ser desde 50 hasta 60, 80 unidades de fósforo, y potasio otras 140, 150 unidades, pero va a depender de cada tipo de suelo. Eso en términos generales. Ahora, la segunda pregunta era con respecto al tema de la reproducción, de la fecundación, ¿cuál ayuda? Los 3, nitrógeno, fósforo y potasio, pero está perfectamente demostrado que un elemento que es fundamental durante la floración es el boro, que muchas veces lo dejamos de lado. Entonces, el boro, asegúrense de que sus niveles de boro en el suelo, o si van a suministrarlo, es tan pequeñas cantidades que sí se puede utilizar de vía foliar. Listísimo. Okay. Una última pregunta y seguimos con el siguiente tema de Marco Antonio García, que nos pregunta, ¿cuántas fertilizaciones requiere el cultivo de maíz?
Si pudiéramos hacerlas invariablemente con 3, en la siembra o presiembra. La segunda sería en B8 más o menos, cuando el maíz tiene 8 hojas, o en pocas palabras, cuando está más o menos a la altura de la rodilla, sería la segunda fertilización, y básicamente ya todos los elementos en la siembra, el 30% de nitrógeno en la siembra, otro 30% en la segunda fertilizada a la altura de la rodilla, y la tercera fertilización idealmente sería cuando el maíz está parando oreja, cuando está en etapa BT o está emergiendo la espiga. A veces esta no se puede realizar porque el maíz ya está grande y no lo puedes hacer con maquinaria, y donde no hay gente o son cultivos gigantescos, como en Sinaloa, en Sonora, que son extensiones muy grandes, pues ahí lo que hacen es que en la segunda juntan lo que sería la segunda y la tercera, y así hacen la fertilización. Pero De lo ideal acuerdo, serían 3. Severino. ¿Ok? Muchas Bueno. gracias. Tenemos otra pregunta, pero podemos irnos al siguiente tema y seguimos contestando lo que nos pongan en el chat. Muchas gracias. Ok, sí. Perfecto. Bueno, pues ya vimos lo técnico. Ya hicimos un análisis de todo el proceso de floración. Espero que alguna información de la que compartimos les pueda ser de utilidad y compartir con la gente del campo. Vamos a ver ahora el tema de un reto para todos los que nos dedicamos al tema de la agricultura. Ustedes que están en la carrera y que próximamente estarán incursionando al mercado laboral agrícola, pues nos gustaría compartirles el reto que tenemos como empresas, como individuos y como profesionales de la agricultura hacia el 2050. El 26 de febrero del 2011, una de las empresas más reconocidas, una de las revistas, perdón, de economía más reconocidas en el mundo, The Economist, publicó un artículo, publicó todos los artículos de ese día a analizar el reto de la producción de alimentos que tiene que llevar a cabo la humanidad para alimentar a 9,000 millones de personas, 9,000 millones de personas en el 2050. Y ese artículo fue tan icónico que cimbró las bases de todas las empresas, la ONU y todos los países, porque nos hizo ver a todos la tremenda necesidad de ponernos las pilas para producir más alimento, para poder darle de comer a todas las personas que vamos a habitar el planeta en el 2050. Entonces, si pueden verlo, aquí está el QR, lo pueden ahí escanear también. Está la liga para que descarguen el artículo completo. Ahorita vamos a verlo muy brevemente, pero bueno, ¿qué dice ese artículo en pocas palabras? Lo primero que menciona y que causó un gran revuelo, este artículo se publicó más o menos en el 2011, en febrero del 2011. Y hacía una estimación. Ustedes saben que hay gente que se dedica a la estimación de tendencias, o al estudio de las tendencias, mejor dicho. Y estos especialistas mencionaban que para el año 2050, o sea, en 30 años más, las personas que vamos a habitar el planeta vamos a ser cerca de 9,000 millones, ligeramente por arriba de 9,000 millones de personas. No sé si sepan, pero actualmente, ahorita en el 2020, somos más o menos 7,500, 7,600 millones de personas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en apenas 30 años, 1,500 millones de personas más van a requerir alimento en tan solo 30 años. Para que se den una idea, 1,500 millones de personas son como 14 Méxicos, más o menos, 13 Méxicos. La población de todo México multiplicada por 13. Eso es lo que va a necesitar adicionalmente alimentar el planeta, porque vamos a llegar a pues los 9,000 millones de personas. Alguna vez dando esta plática, alguien me comentó que, bueno, pues finalmente esa tarea les quedará a los jóvenes, que ellos son los que van a enfrentar esa situación, y que nosotros ahorita pues no teníamos mucho que ver en este tema, pero sin embargo, lo interesante de esto es que no tenemos que esperarnos 30 años para enfrentar la carestía de alimento, ¿verdad? O la falta de alimento. Según las Naciones Unidas, hoy, el día de hoy, se van a ir a dormir en el mundo casi 800 millones de personas sin completar la dieta mínima que recomiendan las Naciones Humanas para un ser humano. Si la pescan, hoy 800 millones de personas no van a alimentarse como lo demandan las Naciones Unidas, pensando en un ser humano. Entonces, ya hay un reto ahorita que se va a incrementar en los próximos años, sí es cierto, pero ya hay problema ahorita de alimentación, y eso lo ven todos los días en los noticieros y en la información que tenemos alrededor de nuestro planeta, ¿verdad?
Severino, perdón, una Sí, interrupción rapidísima. Nos sí, preguntan por el link sí, del artículo. ¿Crees que puedas regresar a claro, la claro, diapositiva con el código QR? sí, sí, claro, ahí lo tienen. Este nada Le- más escaneado con su cámara, pueden sí, descargar el artículo. ujú. Al final de la presentación, de todas formas, viene un link para descargar la presentación. También ahí pueden descargarla y de a su vez de ahí tomar el dato del artículo, ¿va? Y si no, nada más con el 9, el nombre, con que le pongan 9 millones de personas, The Economist, con eso lo van a encontrar en Google. Perfecto, muy bien, gracias, Diana. Gracias. Eh, Segundo reto que tiene la humanidad, no solamente va a haber más personas, los países, cuando los países en vías de desarrollo, como México mismo, como Argentina, como Brasil, como la India o como Pakistán, por ejemplo, por poner solo algunos ejemplos, cuando estos países empiezan a tener un poco mejor de condiciones de vida, más industria, mayor actividad económica y por lo mismo mejora su poder adquisitivo, sucede un fenómeno muy curioso. Cuando los países son pobres, básicamente se alimentan de grano. En América, pues típicamente el grano es el maíz, el frijol, el arroz. Pero, por ejemplo, en Europa y África, el trigo, centeno, todos estos granos pequeños son la base del alimento de muchos países. Y en Asia, pues el arroz, ¿verdad? Bueno, cuando los países o las propias familias van incrementando su poder adquisitivo, automáticamente lo que sucede es que empiezan a consumir mayor poder adquisitivo igual a mayor consumo de carnes y derivados de los lácteos. Eso es automáticamente lo que sucede. Cuando una familia es pobre, en muchas ocasiones, desafortunadamente, el acceso a la carne es una vez al mes y a veces ni siquiera se cumple eso, ¿verdad? Cuando tienes más poder adquisitivo, empiezas a consumir más carne. Y eso trae un problema indirecto, porque les doy un dato muy rápido nada más. Para producir 1 kilo de carne de pollo, esa ave tuvo que consumir 2 kilos de grano para producir apenas 1 kilo de carne de pollo, ¿verdad? Quiere decir que un pollo que pesa 2 kilos, cuando van y lo compran allá a una rosticería, un pollo típico de 2 kilos, pues ese pollo a lo largo de su vida consumió 4 kilos de grano, 2 kilos por cada kilo de peso de carne. Ahora, el pollo es el más efectivo para transformar grano a carne. Si nos vamos al cerdo, 1 kilo de carne de cerdo requiere más o menos 3.5, 4 kilos de grano para producir apenas 1 kilo de carne de cerdo. Y el menos eficiente de todos es la carne de res, es la res. Las reses necesitan consumir 6 kilos de grano, soya, maíz, diferentes sorgo, cualquier tipo de grano, más o menos 6 kilos de grano para apenas producir 1 kilo de carne. Entonces, cuando las familias empiezan a tener más dinero y empiezan a consumir más carne, eso implica que necesitamos más grano para producir esa carne que están derivando estos animales, ¿verdad? Entonces, este es un problema importante. Es la población y el cambio de hábito en la comida. Hay otros factores importantísimos, la tierra y el agua. Hablando de la tierra, no hay más tierra para producir alimentos sobre el planeta. Se calcula que en el planeta el 35% de toda la superficie terrestre ya se destina a la agricultura. Un 9% son semidesiertos que no son susceptibles de agricultura o muy limitada. Un 15% son desiertos que, bueno, pues hasta ahorita no hay la posibilidad de cultivarlos, salvo muy específicas excepciones. 2%, casi 3% son aguas continentales, presas, ríos, lagos, etcétera. 9.7 son glaciares, que pues tampoco son susceptibles de cultivo, y el 6% las zonas urbanas. Y sí hay un 27, casi un 28% de tierra cultivable, pero pues obviamente es las tierras que ocupan nuestras selvas en el mundo, el Amazonas, las selvas de África, de Asia. Y obviamente, pues todos estamos conscientes de que no podemos sacrificar o no deberíamos sacrificar estas tierras de las selvas en aras de producir alimento. Entonces, no hay más tierra, lo que nos convoca o nos invita a ser más efectivos utilizando la tierra con la que contamos para producir más. De ahí el reto que nos está planteando este artículo. Y los retos que ustedes tendrán, necesitamos más genetistas, más malezólogos, más especialistas en maquinaria, nutrición, para resolver estos problemas y ser más efectivos. El otro tema es el agua.
Y el agua, pues tampoco, el agua que existe es un factor finito, es un elemento finito sobre el planeta. No hay más agua dulce sobre este. De hecho, estamos salinizando mucha agua, lo cual es en detrimento del mismo ser humano. Y uno de los máximos consumidores de agua potable en el mundo, tal vez ustedes tengan el dato, es precisamente la agricultura. El 70% de toda el agua dulce del planeta es utilizada con fines de riego en la agricultura. El 70%. Y es un desperdicio tremendo. Entonces, si alguno tiene la intención de ayudar al planeta, vuélvanse especialistas en irrigación. Necesitamos gente que domine estas áreas de la irrigación para ser más eficientes. El camino está claro, es el tema de eficientar sistemas de riego por goteo, canales dirigidos, protegidos. Hay muchas cuestiones que se pueden hacer en este sentido, hacerlos más accesibles a todo el público. Todo eso son retos que tenemos y que pues, nos manda esta publicación. La otra es que tenemos que producir los alimentos, no solo hay que producirlos a precio bajo para que sea accesible para todo el mundo y que no solamente el alimento sea accesible para ciertos grupos sociales, que tampoco esa es la finalidad. El alimento debe estar disponible a precios accesibles para todo el mundo. Ya estamos llegando al final y sí quisiera hacerles conciencia de que todos estos retos que tenemos, a mí más que verlos por el lado negativo, porque se pueden ver así, no vamos a hacer más, la gente quiere comer más carne, hay menos, no hay más tierra para cultivar, no hay más agua para utilizar en la agricultura, todo pareciera como el panorama muy negro, pero a mí me gusta verlo más por el lado positivo, ¿verdad? Y creo que así, típicamente así se comportan los jóvenes. Entonces, el reto es, utilicemos la ciencia y la tecnología en lo que ustedes están estudiando y que desarrollarán seguro muchos de ustedes en el campo. Aprovechemos la ciencia y la tecnología de la agricultura para hacerla más sustentable. Y la clave que nos marca este artículo es hacer más con menos. Hacer más con menos. Obtener mayor producción con menos insumos. Obtener mayor rendimiento con menos pasos de maquinaria sobre el cultivo. Obtener mayor rendimiento con menos utilización de agroquímicos. Obtener mayor rendimiento con menores prácticas que afecten al ambiente. Todo eso es lo que nos marca esta política y es la invitación que les hacemos a todos ustedes. Y precisamente para eso me gustaría finalizar compartiéndoles esta información. Hay una ecuación que esta ha sido muy compartida por redes sociales en diferentes ámbitos, pero yo la apliqué a la agricultura o yo la manejo para la agricultura, que no es nada del otro mundo, pero ¿qué valor tiene un profesional de la agricultura en la producción de alimentos? Esta ecuación dice que el valor de un técnico, el valor que ustedes tendrán como profesionales, va a depender de tres factores fundamentales. El valor de un técnico, un vendedor, un asesor, un científico, va a depender de tres cosas, hablando de agricultura. De sus conocimientos, ¿están de acuerdo conmigo o estarán de acuerdo conmigo que entre más conocimientos tenga una persona, seguramente pues podrá resolver mejor problemática en la agricultura? Pero no es lo único. Sí se necesitan muchos conocimientos, pero acompañados de la experiencia. La experiencia es fundamental. ¿De qué sirve tener gente que toda su vida ha estado encerrado en un estudio, en una oficina o en una biblioteca y nunca ha salido a poner en práctica o a estudiar los efectos de lo que estudió en el campo? Entonces, debe haber un balance entre conocimientos y experiencia. Si se fijan aquí, en esta primera parte de la ecuación, lo que está entre paréntesis, estos dos, conocimientos y experiencia, están sumando, lo cual es muy bueno. Yo creo que siempre sumar es mejor que restar. Pero vean el tercer factor de esta ecuación, que es la A. ¿Qué representará la A? Muchos de ustedes seguramente ya lo vislumbran, ya lo ven por ahí. La A es la actitud. Y la actitud es de lo que estamos hablando en esta presentación el día de hoy. La actitud de compartir. Todo esto que vimos hoy no sirve de nada si se quedan ustedes mismos y no trasciende. La idea de esto es que trascienda al grado de que ustedes estos conocimientos los lleven y los compartan al campo. Entonces, y fíjense aquí algo curioso en la ecuación, es que a la actitud no simplemente suma, la actitud multiplica. ¿Cuántas veces no hemos conocido a personas que tienen muchos conocimientos y mucha experiencia, pero no les gusta compartir?
eso no nos lleva a ningún lado, no nos lleva a progresar como seres humanos. Entonces, ese es el llamamiento que les hacemos, es la idea que les hacemos de aumentar sus conocimientos, incrementar su experiencia y tener siempre la actitud de ir y compartir todo esto en el campo, para que de esta forma, con esos conocimientos, experiencia y la actitud, podamos lograr el objetivo, que es incrementar un 70% la producción de alimentos con respecto al 2011 para llegar al 2050. Entonces, esto los convertirá, si logran hacer esto, los convertirá en verdaderos asesores de soluciones integrales, que son los llamados profesionales de la agricultura más evolucionados que existen en el mercado. Entonces, bueno, con esto termino la segunda presentación. Espero que sea de su utilidad y bueno, estamos abiertos a las preguntas finales. Muchas gracias, Severino. No tenemos preguntas de esta última sesión. Okay. Tuvimos una de la sesión pasada sin responder. Y Alain Leonel Pérez nos pregunta, ¿cuál sería su manejo holístico del maíz? Manejo holístico. Si me puede definir un poquito más qué es holístico, con gusto se lo comparto. Digo, tengo la idea de lo holístico en lo espiritual, en lo trascendental y todo esto, pero no lo pesco desde el punto de vista de la producción del maíz. Si me ayuda explicándome manejo tantito. Holístico nutricional. Bueno, no sé si se refiera a la cuestión más de sustentabilidad, de producción orgánica, de todo esto. Hay ahorita una tendencia muy grande en el mundo. Ingeniero. ¿Sí? Holístico significa integral o 360 grados. Significa que integra todo el panorama. Perfecto, gracias. Ya el día de hoy ya entendí otro concepto nuevo. Muchas gracias también. Ok, perfecto, excelente. De una forma integral. Ese es un tema muy, muy amplio. Hablando en ese sentido, híjole, tendríamos que considerar no solo los requerimientos nutricionales del cultivo, que eso nos ayuda mucho haciendo un análisis de suelo. Lo vuelvo a enfatizar porque, no sé si sepan ustedes, pero hay una estadística aquí en México, que hay pocas, pero bueno, esta está disponible y es muy confiable. Menos del 3% de las tierras que se cultivan en México, menos del 3%, en maíz se cultivan 8 millones de hectáreas. Bueno, en menos del 3% se llevan a cabo un análisis de suelo. Entonces, bueno, por un lado es hacer un análisis de suelo para entender los conceptos de nutrición del maíz, pero por otro lado hay otros factores. La sustentabilidad, la afectación a los suelos, todo eso está generando un movimiento a nivel mundial donde se está tratando de buscar químicos o derivados de estos o materias orgánicas o compuestos derivados de lombrices, de insectos, etcétera, que nos ayuden a así conferirle al cultivo las necesidades que tiene de nutrición, pero dañando lo menos posible al medio ambiente. Y en eso entran muchísimos factores como la huella de carbono, la ecología del medio ambiente. Ese es un reto que tal vez los que tenemos muchos años en esto no lo hemos afrontado de la forma más apropiada, pero yo estoy confiado en que estas nuevas generaciones, ustedes, seguramente ya verán eso de una forma más integral. Nosotros estamos tratando de hacer desde nuestro campo lo que se puede, pero ese es un buen reto que va a tener todas estas generaciones para encontrar la mejor forma de producir alimentos, satisfacer las necesidades, pero también ser amigables con el medio ambiente. Es una pregunta, perdón, en la que nos podríamos extender muchísimo. Gracias por quien la hizo y aparte porque ya generó un conocimiento adicional. Pero sí es un debate muy largo. Ahí podríamos aventarnos una presentación completa de ese tema. De acuerdo, Severino. Ya estamos un poquito pasados de tiempo. Sí. Creo que pudiéramos pasar a la dinámica final para premiar la participación de todos los que están aquí con nosotros el día de hoy. Okay. ¿Qué les parece? Perfecto, adelante. Equipo de producción, si nos pueden ayudar con las preguntas finales. La dinámica va a ser así. Verán en su pantalla preguntas, van a ser una por una, y las primeras 3 personas que lo contesten en el chat serán las ganadoras. Okay. Aquí tenemos la primera pregunta, Severino. Sí, perfecto. Ya tenemos la primera pregunta de la primera presentación. ¿Cómo se llama la rama de la biología que estudia las relaciones entre el medio ambiente
y los ciclos de crecimiento y desarrollo de los seres vivos. Ahí fuimos muy enfáticos en eso, hicimos una distinción, ya están ahí llegando las respuestas. Son las primeras tres, ¿verdad? Las primeras tres personas, ya tenemos a los tres ganadores de esta pregunta. Equipo de CB, por favor, tomar nota de sus nombres. Los primeros tres fueron Juan Pablo Rodas Ángel. La segunda fue Itzel Anaí Jacinto y el tercero Orlando Martínez Quintero. A los demás, muchas gracias. Tenemos más preguntas para que puedan participar, no se preocupen. Pasamos a la segunda pregunta, por favor. Bien, vamos por la segunda pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con cómo se llama el proceso que describe el viaje, ese viaje que mencionamos, de los granos de polen desde la espiga hacia los gilotes. Eso, muy bien, rapidísimo. Perfecto, muy bien. Muy rápido. Muchas muy gracias. Bien, ya excelente. tenemos también a estos tres ganadores. Ok. La primera, de nuevo, es Liliana Antonio, Itzel Anaí Jacinto y, permítanme un momentito, que no alcanzo a ver, Sergio Francisco García. Perfecto, muy bien. Gracias a todos y gracias por estar atentos. Vamos por la tercera pregunta. Esta tiene que ver con el proceso complementario. ¿Qué proceso describe ya no el viaje, sino la unión del óvulo, los gametos genéticos del óvulo con los gametos masculinos, en este caso, de los granos de polen? Y ya ahí empezaron a contestar. Muy bien, muy bien. Excelente. Rápido. Qué bueno. Qué bueno, créanme que esto les da 1 o 2 pasos adelante de mucha gente que, aunque tiene muchos años trabajando con el maíz, estas cosas elementales que hasta son elementales, las desconocen. Entonces, espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias. Nuestros ganadores aquí son Marco Antonio Figueroa, Sergio Francisco García y Vidmar Alfonso. Por ahí nosotros nos quedamos con el registro para no dar premios duplicados. Vamos a poner a los siguientes que fueron, ¿no? Si se repite por ahí algún ganador. Muchas gracias por su participación. Okay. Seguimos con la siguiente pregunta, por favor. La cuarta pregunta tiene que ver con, ¿se acuerdan de la ecuación del valor? Menciona cuál de los 3 factores que intervienen en la ecuación del valor del profesional de la agricultura es el factor que multiplica. Había 2 que sumaban y 1 que multiplicaba. ¿Cuál es el que multiplica? Perfecto. Ahí fuimos muy enfáticos, entonces creo que quedó claro. Ya tenemos de nuevo a nuestros ganadores. Itzel ha estado participando mucho. Muchas gracias, Itzel. Itzel, Alan Leonel y Marisol Cruz. Y muchas respuestas más que ahí estaremos premiando a nuestros ganadores del día. Vamos con la última pregunta, por favor. Ok, la última pregunta. Bueno, ¿a cuántas personas se estima que tendremos que alimentar para el año 2050? Bien. 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 Ahí están. Listo, ya tenemos también a nuestros ganadores. 9,000 millones de personas las que tendremos que alimentar hacia el año 2050. Así es, nuestros ganadores de esta pregunta son Betsabe, Liliana y Nayeli. Por ahí tenemos muchas más participaciones, entonces pues les agradezco mucho su participación el día de hoy. El equipo y nosotros estamos tomando nota de los ganadores de cada pregunta para hacerles llegar sus premios de la marca en colaboración con sus escuelas. Entonces, de nuestra parte bueno, con eso cerramos la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, Severino, por compartirnos esta información tan interesante como siempre. Y esperamos que haya ayudado a que tengamos una visión diferente del cultivo y valoremos la producción de los productos agrícolas. Como mencionaba bien Severino, recuerden aplicar y compartir lo aprendido en su día a día. Eso es lo más importante en sus estudios y en su comunidad. Me gustaría aprovechar el espacio también para agradecer la disponibilidad y apertura de las instituciones que están con nosotros el día de hoy y de sus directivos para tener este acercamiento por parte de CB con ustedes, con sus alumnos, y agradecemos muchísimo el tiempo y la atención y la participación, sobre todo de todos ustedes. En este momento estoy dejando en el chat también un link con una encuesta para que por favor nos hagan llegar sus opiniones del día de hoy. Nos sirve mucho para seguir mejorando. Y pudiéramos tener acercamientos de este estilo más adelante con ustedes. De mi parte, eso es todo. Por favor, los invito a que nos sigan también en redes sociales, nos compartan sus opiniones. Y pues todo el equipo de CB se queda a sus órdenes pues hoy y todos los días. Muchas gracias y linda tarde a todos. Muchas gracias.